Adolescencia y Formación Cívica y Ética, módulo de Civismo número 11. En este video continuaremos con el tema de las enfermedades de transmisión sexual que mencionábamos en el video anterior y cubriremos algunas cuestiones que no pudimos cubrir en el video anterior. Continuando entonces con algunas cuestiones sobre las enfermedades de transmisión sexual o ETS por sus siglas, caben mencionar tres. La primera de ellas, ¿cómo se diagnostican las enfermedades de transmisión sexual? Si es sexualmente activo, hable con su profesional de la salud sobre su riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, ETS, y si necesita hacerse la prueba. Esto es especialmente importante ya que muchas ETS no suelen causar síntomas. Algunas ETS pueden diagnosticarse durante un examen físico o mediante el examen microscópico de una llaga o líquido extraído, por ejemplo, de la vagina, el pene o el ano. Los análisis de sangre pueden diagnosticar otro tipo de ETS u otros tipos de ETS. Segundo, ¿cuáles son los tratamientos para las enfermedades de transmisión sexual? Los antibióticos pueden tratar las enfermedades de transmisión sexual causadas por bacterias o por parásitos. No existe cura para las enfermedades de transmisión sexual causadas por un virus, pero a menudo los medicamentos pueden ayudar con los síntomas y reducir su riesgo de propagar la infección. Es por ello, es decir, que no existe cura para las ETS causadas por un virus, que es de suma importancia que las personas tomen sus precauciones, pues, se insiste, no hay cura. Tercero, ¿se pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual? La respuesta es sí. El uso correcto de condones de látex reduce en gran medida, pero no elimina por completo el riesgo de contraer o de contagiar una ETS. Si usted o su pareja es alérgica al látex, puede usar condones de poliuretano. La forma más confiable de evitar una infección es no tener sexo, ya sea anal, vaginal u oral. Existen vacunas, además, para prevenir el VPH, es decir, el virus del papiloma humano, y la hepatitis B. Sobre las enfermedades de transmisión sexual venéreas, cabe mencionar que las ETS venéreas son infecciones que típica, pero no exclusivamente, se transmiten de una persona a otra mediante el contacto sexual. Las infecciones de transmisión sexual pueden ser causadas por bacterias, virus o protozoos. Algunas de estas infecciones se transmiten también al besarse o al entrar en contacto íntimo. Algunas infecciones se extienden a otras partes del cuerpo, lo que, en ocasiones, tiene consecuencias graves. Usar preservativos, como los condones, ayuda a prevenir esas infecciones. Muchas de las infecciones de transmisión sexual se tratan con fármacos. Las relaciones sexuales proporcionan una clara oportunidad para que estos organismos se transmitan de una persona a otra, ya que suponen un contacto íntimo en que se intercambian fluidos genitales y corporales. Las infecciones de transmisión sexual, por sus siglas ITS, también llamadas infecciones de transmisión sexual, son relativamente frecuentes. Por ejemplo, se estima que cada año se producen 20 millones de nuevos casos de ITS en Estados Unidos, aproximadamente la mitad de los cuales ocurren en personas de entre 14 y 24 años. En Estados Unidos se notificaron en 2018
más de 580.000 nuevos casos de gonorrea y más de 1.8 millones de infecciones por clamidias, y es probable que ocurran aún más, lo que convierte a las infecciones por gonorrea y clamidias en las dos infecciones de transmisión sexual más frecuentes. Varios factores dificultan la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Se incluyen los siguientes: actividad sexual sin protección con múltiples compañeros que puedan ser desconocidos y por lo tanto puedan ser difíciles de localizar. Reluctancia a hablar sobre cuestiones sexuales con un profesional de la salud. Necesidad de mayores inversiones para identificar y tratar a tantas personas infectadas como sea posible y para desarrollar mejores pruebas diagnósticas y tratamientos para las infecciones de transmisión sexual. Necesidad de tratar simultáneamente a ambos miembros de las parejas sexuales si uno de ellos está infectado. Tratamiento incompleto que puede conducir al desarrollo de microorganismos que son resistentes a los fármacos. Viajes internacionales que permiten que las infecciones de transmisión sexual se difundan rápidamente por todo el mundo. Causas de las infecciones de transmisión sexual. Algunos tipos de infecciones de transmisión sexual. Muchos organismos infecciosos, desde diminutos virus, bacterias y parásitos, hasta insectos visibles como los piojos, se transmiten durante el acto sexual. Algunas infecciones que pueden transmitirse durante la actividad sexual a menudo se transmiten de otras maneras. Por ese motivo, no se considera infección de transmisión sexual. Estas infecciones incluyen hepatitis A, B y C, e infecciones de las vías digestivas, que causan, por ejemplo, diarrea, tales como infecciones por salmonela, infecciones por Campylobacter, shigellosis, giardiasis y amebiasis. En cuanto a la transmisión, aunque las infecciones de transmisión sexual se suelen transmitir mediante el sexo, ya sea vaginal, oral o anal, con una pareja previamente infectada, no es necesario que haya penetración genital para que se produzca el contagio. Algunas infecciones de transmisión sexual, ETS, se transmiten también por otras vías, como lo son besos o contacto corporal íntimo, en infestaciones por ladillas, en la sarna y en el molusco contagioso, de madre a hijo antes o durante el nacimiento, en el caso de la sífilis, del herpes, de la infección por clamidias, de la gonorrea, de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH por sus siglas, y de la infección por el virus del papiloma humano, VPH. Durante la lactancia materna, en el caso de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Mediante instrumentos médicos contaminados en el caso de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Y esos son solo algunos ejemplos de los muchos que existen en los cuales se pueden transmitir enfermedades de transmisión sexual por otras vías que no necesariamente sean el contacto sexual. A continuación, hablaremos sobre algunos síntomas de las infecciones de transmisión sexual. Los síntomas de las infecciones de transmisión sexual, ITS, varían considerablemente, pero los primeros que aparecen suelen afectar al punto de entrada del organismo en el cuerpo. Por ejemplo, pueden aparecer úlceras en los genitales o en la boca, así como secreción peneana o vaginal y dolor al orinar. En particular, en cuanto al dolor genital, algunos de los síntomas incrementan el riesgo de contraer otras infecciones, como una infección por VIH. Por ejemplo,
El hecho de tener la piel irritada por inflamación, como ocurre en la gonorrea, o la infección por clamidias, o ulcerada, como ocurre con el herpes, la sífilis o el chancro, facilita que otros microorganismos infecciosos entren en el cuerpo.